La confianza, mi amado hermano, puede ser un tremendo aliado en la vida del cristiano. O sea, el ser una persona de confianza puede ser una gran ventaja en la vida del creyente. Incluso la Biblia nos manda a que nosotros seamos personas que tengamos confianza plenamente en Dios. Pero cuando el cristiano es demasiado desconfiado y lleva la libertad en Cristo a un extremo exagerado, ya esa persona, ese cristiano, ha dejado de caminar conforme a los principios de Dios. La confianza es buena, pero cuando una persona lo que tiene es confianza en la carne, ya las cosas cambian en la vida del cristiano. Una confianza que es inspirada en el corazón del creyente por el Espíritu de Dios siempre va a ser algo positivo en la vida del cristiano. Pero cuando una persona tiene confianza en la carne y tiene un exceso de confianza en sus habilidades, en su sagacidad, ya esa confianza puede traicionar a cualquier persona. Hay, mi amado hermano, muchas áreas en la vida del cristiano donde la Biblia guarda silencio. Si tú te pones a pensar cuántas áreas hay en la vida del creyente donde parece ser que Dios no dice nada. Áreas en las cuales la Biblia ni siquiera da su opinión. Y parece ser que Dios lo ha dejado al juicio del creyente para que el creyente sea suficientemente maduro y sepa lo que tiene que hacer en esas áreas. Por eso es que el apóstol Pablo él dijo claramente: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Él dijo: todo me es lícito, mas todo no edifica. Él estaba muy correcto cuando dijo eso. Y nosotros vamos a llamar, simplemente para tener un entendimiento y conocimiento más básico de lo que queremos hablar en este día, vamos a llamar esa zona, vamos a llamarla la zona gris en la vida del cristiano. La zona gris en la vida del cristiano es aquella zona entre lo que es negro y lo que es blanco. Lo que es blanco es claro de parte de Dios. Lo que es negro no lo entendemos. Pero entre medio de esas dos cosas está lo que nosotros podemos llamar la zona gris, que es aquella área en la cual tú puedes decir: bueno, Dios no ha hablado claramente con respecto a cómo yo debo de actuar dentro de esa zona, pero me ha dado principio en mi vida para que yo sepa cómo conducirme dentro de esa situación. En esta zona gris es donde yo diría que el cristiano corre el mayor peligro en su vida cristiana. Es en la zona gris. No es tanto en la zona blanca y negra, porque ya tú sabes lo que es bueno, ya tú sabes claramente lo que es malo. Pero cuando nos hallamos en esta zona gris en nuestra vida, es donde tenemos la tendencia de cometer la mayor parte de los errores en la vida. Porque es en esta área, mi amado hermano, donde las cosas no son claramente definidas en la vida del cristiano. Aquí es donde se requiere verdaderamente madurez espiritual para entender los principios de Dios que deben de gobernar nuestra vida. Si tú no tienes conocimiento de los principios de Dios que deben de gobernar tu vida, ¿cómo tú vas a actuar cuando te veas en una situación que la Biblia no dirige su atención claramente a ella? Amados hermanos, la iglesia en Corintios es un gran ejemplo de donde habían creyentes maduros en la fe y también habían creyentes débiles en la fe. La situación era tan crítica dentro de la iglesia de los Corintios que el apóstol Pablo
literalmente dedico una serie de capítulos para poder ilustrar cómo el abuso de la libertad cristiana se estaba llevando a una exageración en la vida de los creyentes. El abuso, mi amado hermano, de la libertad en Cristo había sido llevado a tal extremo que la Biblia dice en 1 Corintios que los hermanos, en vez de resolver los problemas que estaban teniendo entre ellos, con las personas maduras de entendimiento y de sabiduría que Dios había puesto en la congregación, se estaban llevando el uno al otro a la corte. Y estaban yendo ante los impíos de este mundo para tratar de resolver problemas que dentro de la iglesia se deben de resolver. Los hermanos en Corintios habían llevado su libertad a un extremo. Habían abusado de su confianza en Cristo. Que la Biblia dice que había un hermano dentro de ellos, un creyente dentro de ellos que estaba teniendo relaciones ilícitas con su madrastra. Y la Biblia dice que los hermanos lo aplaudían. Se estaban gozando en todo lo que estaba ocurriendo. Estaban abusando de su libertad en Cristo. Y la Biblia dice que nosotros tenemos libertad en Cristo, pero no para convertir esa libertad en nuestra vida en un libertinaje. Y eso es lo que mucha gente han hecho en estos últimos tiempos. Han tomado la libertad que tienen en Cristo y la han convertido en un libertinaje. Y lo que vemos en la vida de muchos creyentes es un exceso de confianza. Está bien que tú tengas confianza, pero cuando la confianza tuya cruza esa línea invisible que Dios ha trazado, estamos entonces navegando en terreno peligroso. Hay personas que se creen que pueden patinar sobre el hielo flaco, fino, y que nada nunca le va a ocurrir. Eso es peligroso, mi amado hermano. Sí tenemos libertad en Cristo, pero hay principios en la vida del cristiano que Dios ha establecido para que en esa área gris de la vida nosotros sepamos lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Primeramente, el apóstol Pablo dice que nosotros como creyentes debemos de analizar cómo aquellos creyentes dentro de la congregación que son débiles en su fe van a reaccionar o sentirse cuando ven una persona que es maduro en su fe haciendo cosas que a la larga vienen a ser ofensivas para ellos. Hay personas que dicen, ¿cómo yo voy a permitir que mi libertad en Cristo, que mi grado de madurez en el Señor sea determinado por la debilidad y la flaqueza de otra persona que no es un creyente maduro? Pues déjenme decirle, eso es lo que tenemos que hacer. La libertad en Cristo es algo fantástico en la vida del creyente. Pero cuando la libertad que yo tengo en Cristo comienza a causar que otro hermano en la fe se sienta ofendido o comprometido, ya yo he cruzado una línea que no debo de cruzar. Cuando nosotros hacemos algo, mi amado hermano, que se encuentra dentro de esa zona gris, o sea, cuando hacemos algo que nuestra madurez nos permite hacer, algo, mi amado hermano, que moralmente no es malo, algo que con respecto a lo cual la Biblia no dirige específicamente su atención, cómo debemos de proceder. Porque yo le puedo nombrar un sinnúmero de cosas en la vida del cristiano que la Biblia no dice que esto es malo, pero no necesariamente si tú lo haces te va a beneficiar tú. Hay tantas cosas, mi amado hermano, que tú puedes decirme, bueno, la Biblia no dice nada con respecto a eso, pero ¿cómo debo de actuar yo con respecto a eso? El apóstol Pablo dice que nosotros debemos de considerar cómo lo que vamos a hacer le va a afectar a otra persona. Amados hermanos, habrán principios establecidos por Dios en su palabra que gobiernen las acciones del creyente.
en esa área gris de la vida habrán principios establecidos ya por Dios. Esto es precisamente lo que el apóstol Pablo se propone hacer, señalar para nosotros los principios que deben de gobernar nuestra vida cuando estamos navegando en la área gris de nuestra vida. Los corintios habían salido, mi amado hermano, del paganismo. ¿Sabían ustedes eso? La mayor parte de la iglesia que se había convertido bajo el ministerio del apóstol Pablo había salido del paganismo. Y para los creyentes en la iglesia de Corintio, sentarse a una mesa y cenar y consumir alimentos que habían sido anteriormente sacrificados a ídolos no era nada nuevo. No era nada nuevo. Pero cuando se convierten a Cristo y cuando nacen de nuevo y empiezan a aprender de la palabra de Dios, ¿qué había ocurrido? Algunos habían madurado en la fe y otros habían permanecido niños en la fe. Y los que habían madurado en la fe, cuando eran invitados a cenar en un hogar de un amiguito o de un miembro de la familia, y se le presentaba comida, alimentos y carnes que habían sido sacrificadas a ídolos, el maduro en la fe, el desarrollado en la fe, el que había crecido y tenía conocimiento de la palabra de Dios, se sentaba y se comía lo que le ponían por delante. No preguntaba, ¿ha sido esto sacrificado? Él no preguntaba. Él simplemente se comía lo que le ponían por delante. Y entonces el apóstol Pablo, bendito sea el Señor, le dice: ten conciencia de cómo tu hermano débil en la fe se va a sentir. Porque cuando una persona que no está al mismo nivel que tú te encuentras, hablando de madurez y de crecimiento espiritual, te ve a ti hacer algo que para él todavía en su vida es ofensivo, ¿saben lo que ocurre? Esa persona corre el peligro de tratar de imitarte a ti sin todavía haber llegado al nivel de madurez que tú tienes. Y cuando esa persona termina de hacer lo que tú estás haciendo, que no te ofende a ti porque tú eres maduro y eres crecido y tienes más conocimiento, el que no tiene el conocimiento que tú tienes, después de hacer lo que tú estás haciendo, entra el remordimiento. Entra la convicción del Espíritu Santo, entra la culpabilidad y lo condena hasta tal extremo que muchos creyentes dentro de la iglesia de Corintios se estaban perdiendo, estaban retrocediendo al mundo, porque estaban diciendo dentro de sí: si así son las cosas dentro de la iglesia, si estos hermanos maduros que llevan más tiempo en los caminos del Señor están haciendo estas cosas, entonces ¿de qué vale que yo trate de perseverar en los caminos de Dios? Y se estaban echando a perder. Y cuando eso ocurre, el apóstol Pablo comienza a dirigir su atención a ese problema. Amados, vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 8. Y miren lo que la Biblia dice. 1 Corintios capítulo 8, bendito sea el Señor. Miren cómo el apóstol Pablo lidia con este problema dentro de la iglesia. Y déjeme decirle, mi amado hermano, así rapidito por encima, hay muchas cosas que el cristiano puede hacer porque es maduro, es desarrollado, tiene entendimiento, pero no necesariamente van a edificar a otras personas que te rodeen a ti. Lo tienen, hermano. 1 Corintios capítulo 8, verso 9 en adelante, miren cómo dice. Dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Pausen un momentito. Pablo le dice: está bien, ustedes son desarrollados. Y déjenme decirle que había un gran grupo dentro de la iglesia de Corintio que pensaban que ellos eran tan maduros, tan desarrollados en la fe, que podían hacer cualquier cosa.
Y hay personas que creen que pueden coger brasas encendidas y colocársela al pecho y no se van a quemar. Y lo que ocurre cuando pensamos de esa manera es que comenzamos a desarrollar en nuestra vida un concepto de confianza que a la larga termina traicionándolos. Hay personas que se creen que pueden hacer prácticamente cualquier cosa. Se pueden meter en prácticamente cualquier ambiente y estar con los impíos para arriba y para abajo, y nada de eso va a afectar su vida. Pero llegue el tiempo, mi amado hermano, que esas cosas que nosotros hacemos en la área gris de nuestra vida vienen a afectarnos. Y poquito a poco, cuando tú vienes a ver, la llama y la presencia del Espíritu Santo se va apagando en la vida del cristiano. Porque decimos, yo puedo hacer eso. Yo puedo asociarme con ese grupo. Yo puedo hacer esto y hacer lo otro. Y cuando venimos a ver, estamos tan comprometidos que no sabemos ni si somos creyentes o no. Pablo le dice, cuidado que tu libertad no venga a ser un tropiezo en la vida de otro. Y hermano, qué difícil es vivir así. Pero si tú verdaderamente tienes el amor de Cristo en tu corazón, tú no vas a permitir que tu libertad cristiana se convierta en una piedra de tropiezo en la vida de otra persona. Si tú crees que ir a este lugar no te perjudica a ti, pero tú sabes que te están mirando personas que son maybe recién convertidos en la fe, o que no tienen el mismo nivel de crecimiento y madurez que tú tienes, entonces la obligación tuya, el principio que debe de regular la vida tuya y las decisiones tuyas en ese momento es decir, por motivo de mi hermano débil en la fe, no lo voy a hacer. Nada más el egoísta, nada más la persona que no tiene amor en su corazón hace lo que le dé la regalada gana de hacer. Miren cómo sigue diciendo en el verso 10. Le dice, porque si alguno te ve que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Entonces Pablo le dice, hermano, ustedes que son fuertes en la fe, ustedes que son maduros en la fe, que saben que sentarse a una mesa y comer cosas sacrificadas a ídolos en esencia no es nada. Porque anteriormente Pablo le dice, ustedes saben, igualmente como yo, que el ídolo es nada. Ustedes saben que hay un Dios, no muchos dioses, hay un Dios. Y ese ídolo en esencia es nada. Pero le dice, si una persona que es débil en la fe te ve sentado en esa mesa y comiendo con esos individuos comidas que fueron sacrificadas a ídolos, Pablo dice, no va a ser esa persona estimulada a hacer lo mismo. Ahora cambien un momentito, porque la mayoría de nosotros no vamos a ningún lugar donde nos ofrecen una comida que ha sido anteriormente sacrificada a un ídolo, ¿correcto? La mayoría de nosotros, no. Pero cuántas cosas hacemos en esta vida que parecen ser inocentes, que no son malas, y tú te sientes cómodo haciéndolas. Lo voy a dejar a tu pensamiento. Piensa tú, cuántas cosas te puede ver una persona haciendo que no es malo, pero para él es malo. Y entonces esa persona cuando te ve hacer eso va a decir, bueno, yo lo puedo hacer también. Y se meten y lo hacen. Y cuando lo hacen, después viene el remordimiento. Ese remordimiento no necesariamente tiene que ser el Espíritu Santo dando convicción en esa vida. Es su propio espíritu, su propio estándar de vivir, de pensar y de creer que produce remordimiento. Porque no todo remordimiento es del Espíritu Santo, mi amado hermano. Hay remordimiento y convicciones que vienen a nuestra vida porque nos criaron de esta manera. Y ya si nos salimos de ese patrón, pensamos que estamos pecando. Miren, yo conozco hermanitas
Y por favor no se vayan a ofender. Hermanitas en la fe, y aún en mi propia familia, que creen que teñirse el pelo es un pecado. Creen que cada cosita en esta vida es un pecado. Pero si esa persona lo cree así, lo cree así. Y si trata de hacer lo que tú estás haciendo, la Biblia dice todo lo que no procede de fe es pecado. Se convierte en pecado. Y el apóstol Pablo dice en el verso 11: y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Eso es un peligro, mi amado hermano. Que la libertad tuya se convierta en una piedra de tropiezo en la vida de otra persona. ¿Y saben lo que Pablo hace? Pablo entonces agarra y comienza a dar una ilustración en su propia vida. Miren 1 Corintios capítulo 9, un momentito. No tienen que ir muy lejos, están ahí. 1 Corintios capítulo 9, verso 27, miren lo que Pablo dice. Dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldos para otros, yo mismo venga a ser, ¿qué? Eliminado, descualificado, reprobado. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice: ¿saben qué? Yo prefiero vivir una vida bajo disciplina. Yo mantengo mi vida bajo disciplina. No vaya a ser que la libertad mía venga a ser la causa por la cual ese hermanito se aparte de los caminos de Dios. Yo mantengo mi vida bajo disciplina, porque el terror más grande mío es que yo venga a ser, ¿saben qué? Inservible en los caminos de Dios. Y mi amado hermano, yo creo que cada uno de nosotros conocemos personas que por haber abusado de su libertad en Cristo y por haber tenido un exceso de confianza, han venido a ser hoy en día inservible en las manos de Dios. ¿Cuántas personas que antes predicaban la palabra de Dios hoy están sentados simplemente como espectadores? ¿Por qué? Porque han abusado de la libertad en Cristo. Y déjeme decirle, mi amado hermano, que muchas veces ese exceso de confianza viene porque la persona, más que ninguna otra cosa, es orgulloso. Y el orgullo, mi amado hermano, acaba con una gran cantidad de gente dentro del pueblo de Dios. El orgullo produce un falso sentir de confianza que no es, bendito sea el Señor, provocado en la vida del cristiano por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo provoca confianza en la vida del creyente y provoca firmeza en la vida del creyente, nadie se va a ofender al proceder tuyo. Pero cuando no es el Espíritu Santo y es la carne que está provocando esa confianza y es el orgullo, hay otros que son heridos profundamente. Miren, amado hermano, Proverbios 16, capítulo 16, versículo 18, la Biblia dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Oyeron, mi amado hermano? La altivez de espíritu, antes del quebranto, es la soberbia. Y cuando una persona es llena de confianza en exceso, que no viene de parte del Espíritu Santo, dale tiempo, esa persona va a caer. Cuando una persona empieza a hablar barbaridades y se ensarza y se infla de tal manera que todo el mundo lo puede ver, dale tiempo, esa persona va a caer. Porque la Biblia dice que antes de la caída, la altivez de espíritu. Empezamos a ensarzarnos, empezamos a proclamarnos como que si fuésemos alguien, cuando en realidad somos nadie en la presencia de Dios. Dios humilla al soberbio y la Biblia dice que ensarza al humilde. Amén, hermano.
Proverbios 29:23. La Biblia dice: la soberbia del hombre le abate. La soberbia del hombre le abate. O sea, te sacude y te mete una galleta detrás de la otra. Eso es lo que hace la soberbia. Pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Amén, hermanos. Eso es verdad. Déjenme ilustrar un momentito para ustedes, porque la Biblia ilustra a través de varios personajes en la palabra de Dios lo que es ser soberbio, lo que es abusar de la libertad y de la confianza que se te ha dado, y traspasar esos límites que deben de existir en la vida del creyente, maduro o no maduro. Deben de haber límites en la vida tuya. Debes de aprender a atar los extremos en tu vida. No vaya a ser que te vayas a perder. Y en el libro de Esther, en el Antiguo Testamento, hay un ejemplo clásico de un hombre que pensó más de lo que debería de haber pensado. La Biblia dice, hermanos, en el capítulo 6, que un día el rey, en el libro de Esther, tuvo un banquete. Y los banquetes en aquel tiempo duraban varios días. Y todo el mundo se emborrachaba, mi hermano. Era comer y beber y emborracharse. Y cuando el rey ya estaba ebrio, el rey Asuero estaba ebrio, la Biblia dice que él manda llamar a su esposa, la reina. Ahora, él lo que quería era exhibir a su esposa delante de sus compañeros en el reinado. Y posiblemente hasta quería que ella se desnudara delante de todos sus compañeros, porque eso era muy común en aquellos tiempos. Él quería exhibir su esposa: este es mi trofeo. Y cuando mandan a buscar la esposa del rey Asuero, la Biblia dice que ella dijo: no, yo no voy. Yo no voy, porque yo sé lo que él quiere hacer. Él me quiere exhibir delante de sus amigos y yo no voy a ir. Y cuando esto sucede, la Biblia dice que uno de los asociados del rey se le acerca y le dice: oh rey, tenemos un tremendo problema. Cuando todo el mundo en el reinado se enteren que la reina fue convocada a la corte, al banquete, y no vino, ¿sabe lo que va a pasar? Todas las mujeres en el reinado van a desobedecer a sus maridos, porque todo el mundo hace como la reina. Y el rey dijo: bueno, tenemos que hacer algo, vamos a destituirla como reina. Y en aquel tiempo era fácil: ya tú no eres reina, dame la corona, se acabó. Y se la daban a otra. Y dice en el capítulo 7 que ahí es donde entra en el panorama una mujer que se llamaba Esther, que era judía. El rey la toma a ella por esposa, le da la corona, pero había entre medio de todo lo que se estaba batiendo un hombre que se llamaba Amán. Este hombre odiaba a los judíos. Los odiaba tanto que la Biblia dice que al pie de su casa había construido una horca para matar a un judío específicamente que se llamaba Mardoqueo. Pero ¿saben qué? La Biblia dice que un día el rey estaba en su palacio y estaba pensando: yo quiero en su mente honrar a Mardoqueo, porque Mardoqueo es un hombre ejemplar. Lo quiero bendecir, pero no sé cómo lo voy a hacer. Y la Biblia dice en ese mismo capítulo 6 que Amán estaba entrando la corte. Hermano, ¿tú crees que eso es una casualidad? En Dios no hay casualidades. Y cuando el rey le dice a Amán: Amán, quiero honrar a cierta persona, pero no dé el nombre. Amán piensa en su mente: ¿quién va a querer honrar el rey que no sea yo? Yo soy su mano derecha. Y el rey le dice: Amán, dame una sugerencia, ¿cómo puedo bendecir a este hombre? Y Amán comienza a decir: bueno, ponle el vestido real, ponle un anillo, colócalo sobre una carroza y pásalo por toda la ciudad proclamando: este es mi mano derecha. Y el rey dice: Amán,
perfectamente, búscame a Mardoqueo. ¿Saben cómo se tuvo que haber sentido Amán en ese momento? Pero dice el capítulo 7, que ya Amán tenía ese complot para acabar con los judíos. Y la reina Estel, astuta, porque una mujer astuta sabe cómo construir su casa. Dicen amén. Amén. Esa es la mujer astuta, la mujer de proverbio. Dice que ella tiene un banquete. Y cuando llegue el segundo día del banquete, esperó que el rey estaba bien borrachito. Y viene donde él y el rey le dice: pídeme hasta mitad del reinado y te voy a dar lo que tú quieras. Ella dice: oh rey, yo no quiero mitad del reinado. Lo que quiero es que tú preserves la vida de mi pueblo y que tú preserves la vida mía. Y le cuenta al rey Asuero todo lo que Amán quería hacer con los judíos. Cuando el rey oyó eso, le dio una furia, le cayó arriba una cólera, que la Biblia dice que corrió del banquete y se fue al palacio. Cuando llegó allí y Amán se enteró lo que había pasado, dice la Biblia que él corrió detrás de Estel y se tiró en la cama de ella a rogar por su vida. Y da la casualidad, y vuelvo y repito, si hay casualidades en el plan de Dios, que cuando Amán se tira en la cama viene el rey, entra en la habitación de la reina y mira a Amán y le dice que también quiere violar a la reina. Oh my God. Cuando Amán oyó eso, supo que ya no había remedio para él. Y cuando uno de los eunucos le dijo al rey lo que había hecho Amán y la horca que había preparado para Mardoqueo, el rey dijo: agarren a Amán y llévenlo a la horca. Y allí le dieron guiso a Amán. Esto es un ejemplo, mi amado hermano, de cómo una persona puede proceder con una confianza en exceso que no es provocada por el Espíritu de Dios. Esto es un ejemplo como una persona puede, mi amado hermano, abusar de la libertad y la confianza que a él le han dado. Amén, hermano. Amén. Hermano, tú puedes ir a la casa de cualquier hermanito en la fe, y por lo más humilde que sea ese hermano, y por lo más que ese hermano te ame y te estime, hermano, no te mete en la nevera de nadie si no te dan permiso. ¿Me entiendes? No te mete en la nevera de nadie si no te dan permiso. Pero hay gente que se siente tan lleno de confianza que se meten a rebuscar hasta en las gavetas, en todos los lugares. El exceso de confianza puede ser traicionero en la vida del creyente. El cruzar esa línea, el tomar tu libertad en Cristo y abusar de ella y no tomar en cuenta como otra persona se va a sentir, es peligroso. Cuando tú haces eso, ya tú no estás caminando conforme al amor. Cuando tú llegas a ese nivel en tu vida, donde te sientes tan lleno de confianza, ¿saben lo que la Biblia dice? Primera de Corintios 10:12. La Biblia dice: el que cree que está firme, tenga cuidado que no caiga. Tenga cuidado que no caiga, dice la Biblia. Porque Dios es el único que puede producir confianza en el corazón del creyente. Y cuando mi libertad ofende a otro hermano en Cristo, ahí es donde yo tengo que trazar la línea y ayudar a ese hermano para que crezca, para que desarrolle, para que madure, si es necesario, tomándolo bajo mis alas y convertirme en el mentor de ese hermano, para que no permanezca toda su vida en un estado de infancia, sino que crezca y que desarrolle y pueda disfrutar de la libertad en Cristo. Pero hasta que no desarrolle, yo estoy limitado.
Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 14, recibir al débil en la fe, pero no para argumentar con él. No para comentar, no para argumentar. Algunos creen que deben de comer nada más legumbre. Déjalo que coman legumbre. Algunos honran y guardan a cierto día durante la semana. El que lo hace para Cristo. Y el que no lo hace para Cristo. Dice la Biblia, Él es siervo del Señor. Y si está en pie porque Dios es el que en resumida cuenta guarda la vida de cada uno de nosotros. Amén, hermano. Amén. Entonces, el abusar de la libertad en Cristo y de tomar la libertad como una licencia para hacer lo que te dé la regalada gana, no es andar ni caminar conforme al amor. Es caminar conforme al egoísmo. Me voy a alimentar yo. Voy a hacer lo que me da la gana. No importa quién es ofendido. Ya tú no estás caminando conforme al amor. Y el que no camina conforme al amor, amado hermano, posiblemente nunca tuvo un encuentro con Cristo. Estemos de pie. Bendito sea el Señor.